Señores, buenas tardes a todos y bienvenidos. Me da un gusto volver a saludar por ahí caras, más bien nombres conocidos. Ya después les daremos una sorpresa a todos ustedes. Creo que por ahí ya vamos a tener talleres en vivo. Entonces, señores, ahora sí prepárense. Todos aquellos que nos quieran acompañar, ya pronto mis compañeros de Electrón les van a indicar en dónde vamos a estar dando estos talleres. Para que, claro, ¿no? Ahora sí que con respecto a lo que viene siendo la sana distancia y todo ello, ¿no? Y después les diremos qué es lo que tenemos que hacer, pero parece ser que ya ahora sí ya vamos a salir de aquí. Pero antes de eso, quiero que vean un pequeño video, que espero que les guste y después entramos en materia. ¿Les parece bien? Pues espero que se escuche el video. Con Schneider Electric, tú puedes ser uno de los ganadores de Golden Ticket. Sé parte del programa de electricistas y afíliate al concurso Golden Ticket. Compra artículos participantes, cumple los retos, acumula coins para ganar increíbles regalos y la posibilidad de ser uno de los 15 ganadores de Golden Ticket. Consulta términos y condiciones en la liga que aparece en pantalla. Concurso Golden Ticket. Bueno, señores, pues ahí está el comercial por parte de la empresa. Y después pueden ustedes acercarse con mis compañeros de Electron para ver a qué se refiere con ese Golden Ticket, pero lo que sí les puedo decir es que sus compras en instante les van a dar varios premios. Ahora sí que les van a dar premios al instante. Eso ya mis compañeros les darán más detalle para todo esto, ¿no? Ok, señores, pues vamos a iniciar esta plática. Espero que me hayan acompañado en la sesión anterior. Pero si no, no se preocupen. Ahorita voy a tratar de dar un resumen de lo que vimos la sesión anterior para aquellos que apenas son nuevos con nosotros, para que vayamos entendiendo esto, ¿no? Recordemos que la sesión anterior fue de los mini Pragma, de los gabinetes mini Pragma, que ahora sí que son IS. Recordemos que los gabinetes IS, pues más que nada se conocen por su IP, lo que viene siendo el índice de protección, que incluso estuvimos viendo que son más de 68 gabinetes que podemos elegir, a diferencia de lo que es NEMA, que NEMA pues nos da una referencia pues muy pequeña, pero aún así pues es más rápido, ¿no? Entonces, pues bien, señores, sin más preámbulo, para aquellos que ya me han seguido desde las sesiones anteriores, pues ya sabrán de qué estamos hablando, y de los que no, no se preocupen, vamos a dar un pequeño resumen precisamente de estos gabinetes. Recuerden que IS, a diferencia de NEMA, pues IS trata de optimizar los espacios. Es por eso que hay veces que vemos gabinetes como el que está en pantalla, que de alguna forma son muy pequeños y pueden albergar más de 48 circuitos, nada más que, pues por la cantidad de cables, pues no nos da el suficiente espacio, a diferencia de un NEMA, ¿no? Que un NEMA, de acuerdo a la norma, pues sí, nos permite bastante espacio. Esa es una gran diferencia. Pero vamos a ver todo esto, ¿no? Recordemos qué es lo que nos dice la norma, la NOM 001, que nos habla de instalaciones eléctricas. Si recordarán, en el inciso, bueno, más bien en la sesión anterior, hablamos del numeral 4, que en este caso, pues simplemente nos habla de la seguridad eléctrica. Y aquí, en resumen del título que vimos en la sesión anterior, pues simplemente nos habla de la seguridad en cuestiones de qué: choques eléctricos, efectos térmicos, sobretensiones, sobrecorrientes y las corrientes de falla. Como podrán darse cuenta, pues la norma simplemente nos dice que nosotros debemos de proteger a nuestros clientes o a nuestros usuarios en cuestiones de la seguridad eléctrica. Pues bien, si nosotros o pusieron atención en la sesión anterior, porque de aquí voy a hacer algunas preguntas, recordarán que les dije que tanto la IEC y la norma, nuestra NOM, nos mencionaba dos tipos de protecciones, que en este caso hablábamos de los gabinetes. ¿Sale? Entonces, quiero ver qué tan despiertos están y quiero que me digan
cuáles son esas protecciones, no las que están viendo aquí, no estas, sino las cuestiones precisamente que teníamos en cuestión del usuario, protecciones. Mencionábamos que había dos, que la IS los denominaba y decía cuál era uno y cuál era el otro. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahí se los dejo de tarea. Por ahí me están diciendo que es el de falla tierra, no. A ver, señores, lo que ustedes me están mencionando son estos choques eléctricos. Y el GFCI fallas a tierra, no. A ver, recuerden, mi estimado José Antonio, que fue algo que mencionamos al inicio cuando empezamos a hablar de IS, en referente a los gabinetes, para que más o menos vayan recordando. Esa es la primera pregunta y voy a ver quién me la responde para ver si están despiertos. Y ya saben, ahí les vamos a obsequiar algo. ¿Sale? No, no es agua, no, 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 tampoco, no, no, no. A ver, tranquilo, José Antonio. Ve mentalizando que hablamos de esas dos, incluso manejé esas dos imágenes. ¿Vale? Ok, sigamos con esto mientras mi compañero José Antonio está pensándolo. Ok, señores, ¿qué es lo que nos dice por esta parte de la norma? Para que vayas entendiendo, mi estimado José Antonio, venía en este numeral 431. ¿Va? Sigamos. Que viene siendo esta parte, mira. Fíjate bien lo que nos dice. Aquí nos está hablando de las normas, de las NOM, de las NMX, y recuerden que también mencionamos que ya está la ley de la industria eléctrica, más bien la ley de la industria de la infraestructura de calidad, que ya les voy a adelantar que ya estoy trabajando con estas personas y pues ya van a desaparecer o más bien van a cambiar las NMX por estándares. Y ya también las que van a eliminarse son las normas de referencia y estas normas de referencia pues van a cambiar por normas internacionales. Entonces ya hay nuevos cambios y es por eso que empezamos a entender el por qué la nueva norma no ha salido, porque apenas este año salió publicado ya en el Diario Oficial de la Federación lo que es la ley de la industria de la infraestructura de calidad, en la cual nos indica que la que está por encima de todo ello está la NOM, así como indica esta norma. Y lo siguiente que antes se manejaban las llamadas normas mexicanas, las NMX que manejaba la IEC, pues ya simplemente ANSE y todos ellos, pues ya tienen que cambiar o tenemos que emigrar de estas normas mexicanas a estándares. Y después ya las normas de referencia van a cambiar y vamos a tener normas internacionales, ya sea del país de origen o simplemente del fabricante. Por eso ahorita las aduanas están muy fuertes en este aspecto. Ahorita no están permitiendo que los equipos ingresen como anteriormente. Ahora sí se debe de cumplir con esa ley de calidad. Por eso ahorita están muy molestos en cuestiones de equipos procedientes de estos países que no están cumpliendo con el marco normativo. Entonces ahora sí están muy pesadas las aduanas. Si no, pregúntenle a mis compañeros de Electron el problema que tenemos precisamente a la entrega de los materiales, ¿no? Entonces, no es tanto que seamos nosotros, sino que es ahorita el problema que tenemos en la aduana, en que estamos certificando todos los productos que se deben de comercializar aquí en México. Pero ok, fíjense bien lo que mencioné hace rato. Entonces, ahí la IS especifica precisamente dos condiciones de seguridad en este aspecto. Aguas, no tiene que ver nada con esto. Recuerden que choques eléctricos sobre efectos térmicos y todo ello, hacemos mención al supresor, al GFCI, al CAFI, al SPD, aquí otro más, a los sistemas de tierra física y todo ello. Pero recordemos eso, ¿estamos de acuerdo? Entonces aquí, abusados. El que me la responda ya, mis compañeros de Electron ya tienen por ahí apartado un souvenir para todos ustedes. Continuando con esto, fíjense bien lo que estamos aquí ya mencionando, lo que estamos o estoy tratando de reforzar. La norma simplemente nos está diciendo que ahora sí que todos los equipos, esto proviene de la ley de la industria, ya debemos de tomar en cuenta
las nuevas normas oficiales que están surgiendo, entre ellas lo que es nuestra NOM 001. No sé si vaya a salir con la 2018-2020, pero tenemos que hacer el cambio precisamente de todo este marco normativo y sobre todo que ya no tenemos que mencionar normas mexicanas, sino ya son estándares. Y también tenemos que eliminar las normas de referencia y hablar de las normas internacionales. Y las normas internacionales pues son ISE, UL, ANSI, todas ellas, ¿no? Y si no se obtienen, precisamente aquí es donde tenemos que mencionar a los fabricantes, en este caso también a mi competencia, para que de alguna forma ellos también demuestren que sus equipos están bajo el marco normativo y pueden venderse aquí en México, sobre todo por nuestras características eléctricas. Eso es más que nada esa referencia. Continuando con esto, pues esto ya lo hemos visto, que nosotros lo conocemos precisamente este tablero como centro de carga, pero centro de carga vino de un libro muy, así que de hace años, un libro de Squardi, que es el Compendiado 28, y después de ahí lo agarró un ingeniero que se merece todos mis respetos, que es Diego Onésimo Becerril, después Enríquez Harper. En varios libros mencionaban de dónde sale el nombre de centro de carga. Pues simplemente es cuando nosotros íbamos a determinar dónde debería de quedar el tablero, ya sea de alumbrado, control o de fuerza, en una, podemos decirlo así, en una industria. Teníamos que ver en qué posición se encontraban los motores y mediante los dos ejes X y Y, pues simplemente nosotros en esas coordenadas determinábamos en qué posición se encontraban las diferentes maquinarias e incluso teníamos que identificar dónde estaba el motor de mayor capacidad, porque sabíamos que el centro de cargas, fíjense bien, es como si tuviésemos el centro de gravedad, el centro de cargas se iba a donde teníamos la mayor carga concentrada o la mayor capacidad, en este caso de HPs o de potencia en watts, pero también de alguna forma se desplazaba hacia donde nosotros teníamos otros motores también de una gran capacidad. Entonces simplemente se ubicaba en esa posición para no permitir la caída de tensión. Si nosotros nos ponemos a pensar en una cocina, más bien en una casa, pues donde tenemos la mayor carga concentrada es en la cocina, donde tenemos el refrigerador, horno de microondas y lo más cercano es el cuarto de baño. Es por eso que el centro de cargas se ubica en esa posición. De ahí su nombre. Pero su nombre correcto es tablero de alumbrado o de control o de fuerza. Y aquí como indica, no está diseñado de que se puede ensamblar en un solo panel, accesible únicamente desde enfrente. Por eso son de sobreponer o empotrar, ya que tenemos ahora sí que acceso únicamente desde enfrente, que puede incluir barras conductoras comunes y dispositivos automáticos de sobretensión y protecciones. Y estos están equipados con o sin desconectadores de control en circuitos de alumbrado, fíjense bien. Cuando aquí ya estamos mencionando circuitos de alumbrado, significa que el interruptor termomagnético tiene que estar marcado con las siglas SWD. Si yo quiero un termomagnético para calefacción, tiene que estar marcados con las siglas HACR, que es para calefacción de aire acondicionado. Si yo lo quiero para fuerza, tiene que ser un QHM, que incluso también cuando vimos los termomagnéticos AC9, AC60 y el AC120, pues hablamos de las diferentes curvas y cada curva de ellas, lo que era A, B, C y D, pues simplemente cada curva nos indicaba cuáles eran para alumbrado, cuáles eran para calefacción y cuáles eran para fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense bien, ya siguiendo con todo esto, pues simplemente también aquí en la norma nos indica que estos se pueden ubicar ya sea dentro o sobre el muro, lo que hace rato mencionamos. Puede ser de sobreponer o empotrar. Y solamente se debe de tener acceso desde enfrente del tablero.
Aquí, cuando vemos los tipos de envolventes, pues ya la norma ya nos está indicando precisamente el número de envolventes, que en este caso nosotros lo conocemos como los llamados tipo NEMA. Si los tipo NEMA, o también conocidos como los tipo americano o UL, en el cual recordarán que nosotros tenemos los de uso exterior, que nosotros lo conocemos como el NEMA 3, NEMA 3R, que es el de uso intemperie, NEMA 3S y así sucesivamente. Mientras más hermético sea el gabinete, pues ahora sí vean ustedes la numeración, crece. Y aquí nos indica contra qué nos está protegiendo. Una de ellas es el contacto accidental, otra de ellas es lluvia, nieve y granizo. Aquí solo es puro granizo, polvo en el aire, lavado de manguera, agentes corrosivos, sumersión temporal y sumersión que prolongada. Si se dan cuenta, el que cumple con eso es el NEMA 3P. Ahora vamos con los de uso interior. Los de uso interior, pues simplemente nosotros los conocemos como el NEMA 1, que es el gabinete que comúnmente se vende, que es el QOD, el QOD 1, QOD 2, QOD 3, QOD 4, QOD 6 y hasta el QOD 8, incluso el QX, son NEMA 1. Si nos vamos al NQ y NF, también tenemos el NEMA 1, pero en los tableros tipo americano, pues ya podemos encontrar los NEMA 3R que podemos utilizar hacia la intemperie, los que están expuestos al sol, a la lluvia, al granizo, pues tenemos para ustedes el NEMA 3R. Ok, entonces debemos de entender primero, que eso ya lo hemos visto, los gabinetes tipo americano, que son NEMA, UL y todo ello, pero ya la norma también permite los gabinetes IP. Y es por eso que debajo de esa tabla, de esa norma, viene esto, ¿no? Que nos dice esta parte que es interesante, que nos dice el término hermético a la lluvia, generalmente nos lo proporcionan los NEMA 3, 3S, 3SX, 3X, 4, 4X, 6 y 6P. El término a prueba de lluvia, fíjense bien, aquí una cosa es que sea hermético y otra cosa que sea prueba de lluvia. Sale, aquí no le entra nada, pero aquí no permite que entre el agua, muy diferentes. Aquí está totalmente hermético y este solamente es a prueba de lluvia. Y cumple el gabinete 3R y 3RX. Ahora bien, el término hermético al agua, muy diferente a la lluvia, son el 4, 4X, 6 y 6P. El término goteo, vean que son términos diferentes, hermético a lluvia, a prueba de lluvia, hermético al agua, hermético al goteo, simplemente es el NEMA 2, NEMA 5, NEMA 12, 12K y el 13. Y el término hermético al polvo, pues simplemente son los envolventes 3, 3S, 3S, X, 3X, 5, 12 y 12K y el 13. Entonces aquí debemos de entender también, ok, que sean para tipo intemperie está bien, pero ¿contra qué lo quiero? ¿Cuál es mi requerimiento? ¿Lo quiero hermético, a prueba, hermético al agua, hermético al goteo o simplemente al polvo? Esta es a prueba de, por ejemplo, donde están las harineras, aquí sería prueba de explosión, que no permite la acumulación del polvo. Ok, pero cuando nos vamos a los gabinetes ISE, pues debemos de entender que eso se selecciona mediante el IP, que sabemos que el IP no es otra cosa más que el índice de protección. ¿Estamos de acuerdo? Ok, continuando con esto, recordemos que ya habíamos mencionado que el IP corresponde en dos números. El primero simplemente nos está indicando que no permite el acceso a las partes peligrosas. Significa que no va a permitir que nosotros tengamos ese contacto hacia los conductores eléctricos.
Para que pongan mucha atención, por ahí viene la respuesta de la pregunta inicial. Aguas con eso. Y ya el tercero, pues simplemente nos habla de los líquidos. O sea, podemos decir que este es para sólidos y este es para líquidos. Mientras más alto sea el número, más hermético se vuelve. Entonces aquí ya la norma, si ustedes se dan cuenta, si yo le pongo el IP0, pues simplemente me está indicando que no hay protección para lo que viene siendo los objetos o pequeñas partículas, ¿no? Ya que aquí nos está hablando precisamente de las dimensiones. Y aquí pues nos indica precisamente más o menos para que podamos entender esta parte, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo el IP1, pues simplemente nos dice que no permite el acceso a las partes peligrosas con el dorso de la mano. ¿Estamos de acuerdo? El dorso de la mano. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ahora el 2 nos habla de lo que es lo mismo la protección, pero si se dan cuenta aquí es donde viene su nombre, índice, o sea que el tipo IP2 no permite que el dedo índice haga contacto con las partes energizadas, de ahí su nombre, índice de protección, protección del dedo índice, que sería el IP2. El IP3, si se dan cuenta, aquí ya nos está hablando de una herramienta, ¿sí? Aquí en el IP4 ya nos está hablando de un alambre. Estamos de acuerdo, al igual que el IP5 y el IP6, que nos hablan de los alambres, y se dan cuenta aquí ya nos está hablando de los diámetros, ¿sí? Del diámetro de esos conductores eléctricos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí, si se dan cuenta, el primer IP nos indica que no podemos tener acceso a esas partes energizadas. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora el segundo número, si se dan cuenta, ya nos está hablando aquí de lo que viene siendo el agua, los líquidos. Si yo compro un IP00, pues simplemente es ahora sí que nada más me dan el puro contactor, ya que no cuenta con ninguna protección. Es como si yo comprara un arrancador 8536, que me dan simplemente el contactor sin el gabinete. Entonces yo tengo que ver el primero contra qué protección lo quiero, que puede ser el IP1 o el IP2 o el IP3 y así sucesivamente. Si me voy al IP1, ya me está hablando de la caída vertical contra gotas de agua. El IP2 ya nos está hablando de la caída vertical en gotas cuando el envolvente se inclina a 15 grados. El IP3 ya nos está hablando del rocío de agua. Y aquí nos está hablando de un ángulo de 60 grados, un poquito más inclinado que este. El 4 ya nos está hablando de salpicadura de agua, muy diferente a un rocío y muy diferente a una caída. Ahora bien, el 5, si se dan cuenta, nos dice chorros de agua. El 6 nos dice los mismos chorros de agua, pero que fuertes, chorro de agua fuertes. Aquí nos dice el agua proyectada con chorros fuertes de agua contra el envolvente en cualquier dirección no debe de tener efectos perjudiciales. Aquí nos dice el envolvente en cualquier dirección no debe de tener efectos perjudiciales. Pero si se dan cuenta, aquí nos dice en cualquier dirección y ya son chorros fuertes. Si nos vemos al IP7, pues ya nos está hablando de la inmersión temporal del agua. Ahora sí que como si lo tuviéramos ya dentro de una alberca. Y ya el IP8, pues ya es una inmersión continua. O sea que ya puede estar ya totalmente sumergida. Por eso aquí dice, no se permite el ingreso de agua en cantidades que causen efectos perjudiciales cuando el envolvente es sumergido continuamente en agua bajo condiciones más severas que las indicadas en el 7. Leemos el 7. No se permite el ingreso de agua en cantidades que causen efectos perjudiciales cuando el envolvente es sumergido temporalmente. Este es continuo y este es temporal en agua, bajo condiciones normalizadas de presión y tiempo.
Si se dan cuenta, esta es mucho más, ahora sí que es muy superior al 7, o sea, es un envolvente completamente hermético, sellado, y si lo sumergimos, recordemos que el agua, mientras más hondo estemos, más fuerte es la presión atmosférica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí para que vean que tengo yo desde la numeración IP0, IP01, IP02 hasta llegar al IP68. Entonces, para que podamos nosotros ver que tengo 68 gabinetes, a diferencia de los NEMAS, que más o menos eran como unos 12 gabinetes, y aquí son 68. Por eso en IEC, señores, es una alta ingeniería que nos dice qué tipo de gabinetes es el que vas a requerir. ¿Estamos de acuerdo? Pero por ahí la norma nos indica que por ahí nosotros tenemos por ahí una tabla que nos indicaba lo que podíamos tener nosotros en cuestión de IP sustituto NEMA 3R, que por ahí voy a hacer una pequeña pregunta, que sería la segunda, ¿qué ha usados? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense bien, siguiendo con esto. Las cargas permisibles, igual que la anterior norma, o más bien, igual que cuando hablamos de los gabinetes NEMA, un gabinete IS nos permite que nosotros instalemos igual 15 y 20 amperes, solamente que recuerden que los de IS tienen hasta 16 amperes y tienen el de 20. ¿Está permitido? Claro que sí, siempre y cuando sea para unidades de alumbrado y equipos de utilización, que en este caso serían los contactos de 15 o 20 amperes, los llamados contactos polarizados. Si nos vamos con el de 30 amperes, pues la norma nos permite que nosotros energicemos unidades de alumbrado fijas como portalámparas de servicio pesado. En este caso indica que los interruptores termomagnéticos de 30 amperes tienen que estar marcados con las siglas H y D, que son de alta intensidad de descarga. Es como, por ejemplo, las iluminaciones que requieren un capacitor de arranque, el famoso capacitor de arranque donde tenemos un pequeño transformador. Creo que aquellos que han dado mantenimiento a las luminarias industriales o las luminarias públicas de vapor de mercurio, vapor de sodio, aditivos metálicos, recordarán que tiene un botezote que no era otra cosa más que un capacitor. Ahora, si sumamos el arranque de varias lámparas de unas 10 al mismo tiempo, pues el interruptor termomagnético SWD va a disparar. Por eso se exige que tiene que tener las siglas H y D. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, siguiendo con esto, la norma nos indica que la capacidad que tenemos al conectar con cordón y clavija no debemos de exceder del 80% de la capacidad de 30 amperes. Significa que si yo voy a alimentar una lámpara que tiene el famoso cable de uso rudo, pues tengo que ver que el uso rudo con la carga que voy a alimentar no exceda del 80%. Significa que la máxima carga que puedo yo instalar es hasta 24 amperes. Aguas con eso y anótenlo, porque eso nos va a ayudar mucho para poder seleccionar el interruptor adecuado. Continuando con esto, aquí la norma también nos permite en los de 40 y 50, nuevamente nos dice que suministre energía cocina fija en cualquier lugar, edificios que no sean unidades de vivienda. Si vemos ese concepto de edificios que no sean unidades de vivienda, pues no es otra cosa más que oficinas, edificios verticales, industrias, comercios, pues ahora sí que entran todos ellos. Y ya sabemos que más de 50 amperes, pues ya son cargas que no necesariamente tienen que ser iluminación. Y aquí una gráfica donde podemos ver e identificar la diferencia que tiene NEMA a diferencia de IS. Son la misma cantidad de gabinetes, pero si se dan cuenta es más aquí la cantidad de interruptores que aquí. La norma, la norma nos indica, por ejemplo, nos dice que si mis barras de alimentación soportan una capacidad de 225 amperes, pues la máxima cantidad de interruptores termomagnéticos es hasta 42.
Entonces, si se dan cuenta, aquí dice no tiene esa limitante. Ese es un gran problema, puesto que aquí el problema que yo tengo es el cable de suministro, el cable que va a suministrar, ¿sí? Ahora sí que el cable que tenemos aquí que va a alimentar a los interruptores, tenemos que ver precisamente aquí los conectores, que de alguna forma tienen que sacar de ahí los calibres, porque si yo estoy sacando de esta alimentación de aquí, imagínense, si fuese ese interruptor de 250 amperes, pues más o menos sería arriba de un calibre del que les gustaría, de un cero, dos ceros. ¿Y ustedes creen que a un termomagnético de 15 amperes puedo yo meter un calibre de esa, ahora sí que de esos milímetros? Pues no va a entrar. Es por eso que IS debemos de llevarlo a un conector, que en este caso es una barra, en la cual tengo que sacar aquí mis derivados de calibres inferiores y empezar a llevarlo a estos termomagnéticos que son más pequeños. Ese es el gran problema que tiene IS. Es una gran cantidad de conductores. Por eso siempre he dicho que es un Lego. Un Lego donde tengo que solicitar demasiadas piezas. ¿Qué crees? Se te olvidaron las barras de alimentación. ¿Qué crees? Se te olvidó la barra de tierra física. ¿Qué crees? Se te olvidó la barra de neutros. ¿Qué crees? Se te olvidó el puente de unión. ¿Qué crees? Se te olvidó, o sea, hay muchas cosas. Mientras que NEMA, pues simplemente yo alimento aquí en barra, alimento interruptores principales, alimento aquí a lo que viene siendo barra, ya aquí no tengo por qué batallar con los cables, solamente conecto mis circuitos derivados. Esto es más que nada para que ustedes observen la diferencia entre NEMA e IS. Continuando con esto, señoras, ahora sí vamos a ver en cuestiones de estos gabinetes. Estamos de acuerdo. Por aquí me está indicando José Antonio Ávila. Dice, la protección sólidos y líquidos son las dos protecciones que preguntó el ingeniero. No, yo estoy mencionando no tanto esto, sino ponte a pensar en el gabinete. Y se nos hizo mención de esas protecciones. Y son de dos tipos. Que una les mencioné qué es lo que nos protegía y la otra qué es lo que nos protegía. ¿Estamos de acuerdo? Aquí Adrián Villanueva nos dice, ¿se podría decir que el estilo NEMA es mejor que el estilo IS? Sí, en este aspecto sí, porque muchos pensamos que IS es más económico. Claro que sí. Si tú vas con Electron y pides un gabinete IS, va a ser muy económico, pero cuando dices, oye, ¿sabes qué? Quiero un IP a prueba de intemperie, te va a salir un poco más caro. Después cuando abres tu gabinete, nada más te das cuenta que viene el Real Dean y dices, oye, pues le falta más, ¿no? Ay, ¿qué crees? Pues tienes que pedir barra de neutros. ¿Cuánto cuesta? Súmale. Ah, ¿qué crees? Te falta la barra de tierras. Súmale. Ya llevamos cuántos. El gabinete, que ya viene incluido lo que es el Real Dean, tu barra de neutros, tu barra de tierras. Lo vas a querer como gabinete principal, sí, ingeniero. Ah, te falta el puente de unión principal. Oye, ¿qué crees, ingeniero? Fíjate que lo voy a requerir para lo que viene siendo mi sistema TNCS. Ah, ¿qué crees? Pues entonces te faltan los conectores Bonding. Oye, ¿qué crees? Ahora fíjate, entonces si se dan cuenta, hagan la suma y un gabinete NEMA ya lo tiene incluido. Por eso les digo, eso es lo que luego en ocasiones cuando yo estaba en obra, me enviaban mis compañeros de compra, mis gabinetes, y yo les decía, oye, aquí falta, ¿dónde voy a conectar mis neutros? No, pues sabes que hay que pedir esto, ¿cuántos? Tantos gabinetes, oye, te falta esto, te falta aquello. Ese es uno de los que yo veo de los problemas que tengo. Y recuerden que NEMA es robustez, mientras que IS es más enfocado a nuestras necesidades. Pero recuerden que tenemos que observar que venga completo. Aquí está la tablita que hace rato les estaba mencionando, donde, si se dan cuenta, aquí ya tengo una referencia. Eso lo vimos en la sesión anterior. Si yo quiero un EMA 3R en IP, sería 32. ¿Recuerdan la pregunta que ya había hecho en la sesión anterior? Que eso me parece que es lo que la estás confundiendo, mi estimado José Antonio. Si yo me voy con el NEMA 1, tiene que ser el IP23.
¿Sí estamos de acuerdo? Si yo, por ejemplo, quisiese un NEMA hermético, tendría que irme con el IP66. Ahora bien, si se dan cuenta, la IS menciona que no tiene equivalentes en protección NEMA 7, 8, 9, 10 y 11. O sea, no tienen contra esos tipos de NEMA que son más, mucho más herméticos. ¿Estamos de acuerdo? Aquí abusados porque ahorita vamos a ver qué tan bien están ustedes en esas IPs que hace rato mencionamos. Ojo con esto. Ahora bien, para que podamos ver, mi estimado Adrián Villanueva, aquí tenemos precisamente los dos tipos de gabinetes. Por un lado tenemos IS, que empezamos desde aquí, desde los tableros parecidos al Island, que son el Prisma, después a los gabinetes que podrían ser el NQLNF, después los del tipo americano, y hasta llegar a los que son parecidos a los QO. Y aquí vean ustedes la diferencia que tenemos. Si se dan cuenta, aquí ya viene con los conectores que alimentan a las barras de alimentación, viene la barra de neutros y por acá está la barra de tierras. Si se dan cuenta, un gabinete y ese nada más, como yo les decía, nada más viene el Real DIN. Tengo que poner ya sea en la parte superior o en la parte inferior o aquí intermedio lo que viene siendo la barra de neutros o la barra de tierras, o depende de los conductores eléctricos, voy a necesitar en este punto o aquí simplemente lo que viene siendo, eh, ¿cómo se llama? La canaleta. ¿Sí? Yo necesito ahí canaleta. Una canaleta para poder hacer que todos los conductores de alguna forma se vean más estéticos. Porque hay veces en que cuando destapo un tablero y ese, nomás veo el colgadero de conductores y digo, oye, discúlpame, pero aquí en estos puntos y también aquí es para que tú compres una canaleta. No la canaleta, no tanto la canaleta que utilizamos para oficinas, sino la canaleta de control que ya viene precisamente con empeines donde entran los conductores eléctricos. Entonces, por eso les decía que es un Lego, donde tengo que estar, ahora ponle este y ponle este. Y cuando hagan ustedes la suma de que lo que les costó el gabinete y ese, con todo lo que les estoy diciendo, pues casi es lo mismo que se hubiesen gastado en un tipo NEMA. Ok, ahí se los dejo para que ustedes lo vayan tomando en cuenta en sus demás diseños. Y aquí nuevamente para que volvamos a recordar el IP. Recordemos que el primero es para sólidos y el segundo es para líquidos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Ok, sigamos adelante. Otra característica que también debo de tomar en cuenta, señores, y también quiero que por ahí aquellos que quieran que demos la capacitación de cómo calcular o cómo determinar un tablero IS, ahora sí que vamos a utilizar la calculadora y todo ello, por favor mándenle un correo a mis compañeros de Electron, a los que les hicieron la invitación, solicitando este tema. Esperemos darlo en este año o si no, para el próximo, para que les enseñe cómo se determinan los gabinetes IS, qué es lo que requerimos realmente. ¿Estamos de acuerdo? Para aquellos que quieran, adelante, señores. Aprovechen de una vez con mis compañeros de Electron. Ok, el siguiente es el código IK. ¿Qué es el código IK? Pues simplemente es lo que el gabinete puede soportar, el impacto. El impacto, simplemente para que podamos ver o visualizar, pues simplemente si nosotros nos vamos aquí a 0.7 joules, pues simplemente sería un IK05 que más o menos soporta un golpe de un martillo a una distancia de 35 centímetros. O sea que un IK05 bien puede soportar un golpe directo de una herramienta. Mientras menos sea el IK, pues ahora sí que soporta menos. Por ejemplo, el IK0 pues no tiene caso. Pero si me voy al IK10, pues ven ustedes, soporta más que un martillazo. Ahora sí que aquellos comerciales, ¿no? Que dicen va a pasar en la camioneta PA y no le va a pasar absolutamente nada. Ok, continuando con esto, ahora sí, señores, aquí tienen ustedes más a detalle
precisamente nuestros gabinetes IS, que empezamos con el Prisma, y ya les mencioné que este es como si fuera el iLine, el NQ, el NF, nuestros tableros tipo americano, y aquí tenemos precisamente algo parecido al QD1, QD2, QD3, QD4, QDC, QD8 e incluso el QX. Ya vimos en la sesión anterior precisamente el mini Pragma. Ya vimos también cómo seleccionar. Ahora vamos a ir con los de tipo caedra. Si se dan cuenta, el caedra, pues ya es uso intemperie. O sea que vamos a dejar a un lado el IP23 y nos vamos a ir al IP32. Pero fíjense bien, aquí viene esto. Aquí ya nos está hablando de las características que tienen precisamente nuestros gabinetes. Y se dan cuenta, son gabinetes que cuentan con un IP65. Aguas con esto. Aquí dice caedra con grado de protección IP65. ¿Vale? Y después aquí ya vean ustedes cómo es la única diferencia, porque aquí tenemos un IP40. Recuerden que el segundo cero nos indica que no tiene protección contra líquidos, solamente tiene protección contra sólidos. Protección contra sólidos, protección contra sólidos. El caedra, si se dan cuenta, ya tiene un 6 y un 5. ¿Vale? Aquí abusados. Y vean ustedes, el más pequeño permite hasta 3 circuitos y el más grande hasta 72. Y vean la capacidad, 125. ¿Qué es lo que nos decía la norma? Si yo estoy superando una cierta capacidad, lo máximo que yo puedo tener es hasta 42. Vean cómo aquí IS dice, con uno de 125 tú puedes instalar hasta 72. Aquí con uno de 100 te vas hasta 72, 80 te vas hasta 48, 160 te vas hasta 144. Si se dan cuenta, ahí ese no tiene esa limitante que tiene NEMA. NEMA es muy seguro. NEMA dice, hasta aquí se puede, no te puedo permitir más. Y ese dice, pues hasta donde más puedan tus cables eléctricos. Y cuando tengo yo hasta 144 circuitos, señores, se vuelve una pachanga, por decirlo así, en la cantidad de conductores eléctricos. Ahora sí que parece como si estuviéramos jugando a la tripa de gatos. Pero bueno, lo que yo quiero hablar es de del mini caedra, que ya es un gabinete que tenemos para ustedes que realmente es a prueba de intemperie, a prueba de lluvia. Su montaje puede ser sobreponer y se dan cuenta que dice semi-empotrar, a diferencia de estos que sí se pueden empotrar, porque no se puede empotrar totalmente porque el gabinete, se dan cuenta, tiene una pequeña curvita en la cual no permite que el gabinete entre totalmente. Ustedes me dirán, oye, ¿por qué no lo hacemos que entre? A ver, entiende. Este es un gabinete para yo utilizarlo en el exterior, donde se pueda mojar, donde pueda llover. Es más, si yo tengo un cliente que lo quiere para su, ¿cómo se llama? Para su lavado de autos, este es el que yo les recomendaría, donde tiene conectada la Karcher, donde tiene conectada la Karcher o el sistema que ellos utilizan para lavar los carros. Este es el correcto, este es el adecuado. Digamos con esto y vean ustedes. Aquí ya vimos precisamente su montaje. Vean cómo tiene un IP65 y un IK09. Si se dan cuenta, hace rato hemos visto de un IK05 y el IK09 pues es más superior. Por eso soporta lo que yo les decía. El peso de una persona, ahora sí que subir incluso hasta brincando arriba de él. Y simplemente por el IP65, ahora sí que son chorros de agua por todas partes. Este sí es completamente hermético, señores. Incluso este se comercializa en la industria farmacéutica, donde se tienen las, ¿cómo se puede decir? La maquinaria que es para las tableteadoras. Porque al final lo que pide precisamente salubridad es que cuando ya se termina de, ahora sí, todo el medicamento, la empresa tiene que lavar todo esa, ahora sí que todos esos químicos, y el agua no tiene que irse a lo que viene siendo, ahora sí que la cañería normal, se tiene que, o el drenaje, sino tiene que irse a una parte que se le llama tratado de aguas,
donde es precisamente mediante químicos vuelven que nuevamente sea agua para poderla desechar. Y todos esos químicos simplemente los guardan y los tienen que mandar ahora sí que a guardar, ¿no? Herméticamente en una parte que está muy asegurada, y por eso les digo que estos son para ese tipo de equipos, para ese tipo de lavado en industria farmacéutica, ¿sale? Por el IP que tiene. Continuando con esto, pues ahora sí que ya tenemos aquí, precisamente, recuerdan que qué significaba el número de filas o las ventanas, podemos decirlo así. Entonces, ya aquí voy a depender de cuántas voy a requerir, cuántos circuitos voy a necesitar y todo ello, ¿no? Ahora sí que con mis compañeros de Electron les pueden ayudar a ustedes a seleccionar, o si no, ahora que nos veamos en la próxima sesión, pregúntenle a mis compañeros cuándo daremos eso, les enseñaré a cómo seleccionar correctamente esto. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí es donde yo les mencionaba, los accesorios, recuerdan, ya tengo el gabinete, ingeniero, qué padre, te felicito, me da gusto, pues, ¿qué crees? Pues nada más viene el Real DIN. Entonces, ¿ahora qué tengo que pedir? Pues ahora sí, tienes que pedir ahora sí que el conector de neutros, conector de tierras físicas. Si no quieres puentear y hacerlo más fácil, en lugar de instalar estos puentes, pues simplemente lo que tenemos son estos conectores que simplemente van los conductores eléctricos. Nada más que recuerden que aquí alimento y aquí derivo. El problema es que si yo quiero quitar este, pues ahora sí que los cables van a estar energizados. Aguas con esto. Ahora, si se dan cuenta aquí, este es un tablero IS, lo que es Europa, ellos el neutro lo tienen de color azul. Nosotros utilizamos el blanco. Ojo con eso, nada más. Tener cuidado con esto. Y aquí tenemos otros empeines que son utilizados en estos puntos para meter otros calibres de mayor dimensión. Y aquí tenemos precisamente que también se puede montar lo que viene siendo nuestros componentes KNX o simplemente lo que conocemos como el puente de unión, donde tenemos que conectar estos dos. O si vemos que el gabinete no me da espacio para tierras físicas, pues ¿qué creen, señores? Pues tenemos un gabinete especial para que puedan albergar todos sus neutros y todas sus tierras físicas para que no se vea todo eso, la cantidad de conductores eléctricos. Si se dan cuenta, muy diferente a un EMA. Un EMA tiene el suficiente espacio. Un IS, si voy a instalar más de 70 y tantos circuitos, imagínense que llevo conductores de alimentación, conductores de neutro, conductores de tierra. Entonces, IS dice, no tienes espacio, pues te ofrecemos un gabinete para tus tierras físicas y para tus neutros. ¿Sí se dieron cuenta? Y aquí están precisamente los datos para que ustedes soliciten ya sea su barra de neutros o su barra de tierra física. Eso va a depender de la cantidad de circuitos derivados. Va a depender de la cantidad de circuitos derivados y los calibres de esos conductores. Si se dan cuenta, para el neutro llegamos hasta el calibre 6, o sea, también hay calibre 12, 14, etcétera. Y pues simplemente nos podemos ir hasta el calibre 10. Entonces, señores, pues ahí tienen ustedes precisamente. Recuerden, es el gabinete, ya lo requerí. Ok, lo siguiente es mi barra de neutros, mi barra de tierras. ¿Es tablero principal? Tienes que pedir tu puente de unión principal. Oiga, ingeniero, no quiero hacer los puentes porque esto que llevo calibre 6 y hacer puentecitos para los interruptores, pues sí me va a costar trabajo. Entonces, vete por el empeine, el cual te lo va a hacer que tu trabajo sea más fácil. Pero ¿qué crees? El problema es cuando le vayas a dar mantenimiento a uno de ellos, que tienes que desmontar todos los interruptores para poder quitar uno de ellos, a diferencia de un EMA. ¿Sí se dan cuenta, señores? Entonces, no se pierdan la próxima capacitación, que es donde vamos a hacer un ejercicio, donde vamos a determinar la cantidad de circuitos derivados y donde ustedes mismos van a saber seleccionar el gabinete, ya sea mini pragma o caedra. ¿Qué les parece? Aquellos que digan que sí lo quieren, pues aprovechemos el chat, pónganlo ahí,
o mándenle un correo electrónico a los compañeros que les hicieron la cordial invitación, decirle, ¿qué crees? El ingeniero mencionó este tema y a mí me gustaría tomarlo. ¿Y cuándo es? ¿Qué fecha tiene? Y hasta aquí, señores, llegamos a las preguntas y respuestas. Ya me di cuenta que no respondieron a la primera. ¿Sale? Por ejemplo, por aquí nos está diciendo Jorge Rocha, este tema estaría bastante interesante, ya que muchas veces el no elegir el gabinete adecuado conlleva muchos gastos a futuro. Es correcto, mi estimado Jorge Rocha, correctísimo lo que dices, porque ustedes recuerden que muchas veces tenemos un pequeño proyecto que queremos utilizar un gabinete y ese no digo que no, no me interesa si es de mi competencia. Al final de cuentas, quiero ese gabinete, pero mi competencia no me dice, no les dice esto. Simplemente dice, es este plástico y aguanta lluvia. Cuando uno va de supervisor y dice, oiga, ¿por qué el centro de carga se puso amarillo? ¿Por qué el centro de carga se está poniendo así? Cuando yo veo, simplemente les digo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que te están dando un IP23 que no está hecho a la intemperie. Te lo dieron para protección principal afuera de tu casa. Pues este se va a echar a perder, se va a secar y al final no va a quedar absolutamente nada. Entonces ahí es en lugar de haber recomendado un IP32, pues aquí se comete el error de no haber seleccionado, así como dice nuestro compañero Jorge Rocha, el gabinete correcto. Y recuerden que tengo IPs hasta 68 gabinetes. ¿Cuál es el que quiero? ¿Estamos de acuerdo?